El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia, hoy lunes 26 de junio del 2023. Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Ya estamos llegando al final de la segunda temporada. Y del mes y de... 50 capítulos solo de enero para acá, Pepe. Y nos ha ido bien, ¿no? Bueno, esperemos. Esperemos que les esté gustando, que lo sigan, que le den like. Casi nunca lo decimos, pero por favor ayuda mucho que se suscriban y que lo compartan. Claro que sí. Bueno, pues contentos, ¿no? Sí, contentos y con muchísima información. Vamos a empezar con el tema de Sandra Analí Ramírez. Ella, después de más de 3 semanas de su desaparición, Pepe, pues fue encontrada el pasado jueves 22 de junio. Se da aviso de que fue localizada en Ciudad de México. La familia va a buscarla y la trae de vuelta a Jalisco. En unas declaraciones que concede a la prensa, su hermana Verónica dice que Analí no se fue por su propia voluntad, sino que fue obligada y que a pesar de que se encuentra bien físicamente, pues emocionalmente está mal. ¿Qué es lo que decían familiares? Hay que recordar que salieron a manifestarse por lo menos en 8 ocasiones y pues la autoridad les envía a la policía, no para atenderles, no para ver qué se les ofrece, cómo ayudar en la investigación, sino para retirarles con uso de la fuerza porque estaban bloqueando ahí Avenida Vallarta, en otras ocasiones Periférico. Ella es de la zona de Jocotán, en Zapopan, y después de algunos días de investigación, la Fiscalía del Estado la semana pasada, hace 2 semanas más bien, detecta en cámaras de videovigilancia que ella se va a la central camionera y toma un autobús a Querétaro. Ella sola, dicen, no había nadie que la estuviera como cerca de ella, que la estuviera como presionando, entre comillas, ¿no? Y con eso el gobernador sale y da unas declaraciones dándola ya por encontrada y que qué bueno que estaba bien y que se había ido por su propio pie. La familia dice, no, espérame, todavía no la encuentran. O sea, el que se hubiera ido a Querétaro no quiere decir que ya la encontramos. No sabemos dónde está ni cómo está y tememos que alguien la haya obligado, que una situación probablemente relacionada con algún delito, pues la hubiera obligado a irse sin avisarle a la familia ni nada. Entonces la familia se siguió manifestando y bueno, finalmente la localizan. Afortunadamente. Además ni estaba en Querétaro, pues, ¿no? Ya estaba en Ciudad de México. Exacto. Dice la hermana en una declaración, Pepe, quiero recalcar que a ella la obligaron a irse. La fiscalía reconoce que sí hay un delito que perseguir, pero eso le toca a la fiscalía, yo no puedo decir más. Cualquier cosa que tengan dudas se irá resolviendo conforme pasa el tiempo, porque no es algo sencillo. Le tocó a ella, pero nos puede tocar a cualquiera que estamos aquí. El miedo está simplemente de salir a la calle. No por este caso en específico, pero te repito, no se necesita violencia física para obligarte a hacer algo. El miedo está en todos, nadie está exento. Esto es muy, muy importante. Yo vi en redes sociales y hasta me peleé por ahí con alguien en Twitter. Qué raro, ¿tú nunca te peleas? No, yo soy pacífico. Sensei. Porque sale la noticia de que la encuentran y gente molesta, enojada. Y dices, a ver, o sea... Esto es lo que tiene que pasar en todas las historias. Ojalá ¿qué esperaban? O sea, ¿qué querías para que no te enojes? Que no la encuentren o que la encuentren muerta. Y decían, es que se están gastando el dinero y en lo que se pudo usar en verdaderas desapariciones. A ver, estaba verdaderamente desaparecida. Su familia la estaba buscando. No sabía que era de ella. Claro. Para eso es el dinero. Entonces es muy importante ponernos en los zapatos de las familias y entender esto que dice ella. Hay desapariciones con violencia física, sí, pero también hay personas que son orilladas a irse de casa por alguna clase de violencia, por algún delito que tendrá que investigarse. Y luego también decía alguien, es que se fue con el novio, que nos expliquen dónde estuvo. No nos merecen explicaciones las familias. Lo importante y a lo que llamaban en sus protestas es a encontrarla con vida. Y eso se consiguió. Esa es la noticia, eso es lo importante. El otro delito, pues ojalá las autoridades le den seguimiento. No tiene tampoco por qué ser algo público en donde estaba los detalles. Lo importante es que una mujer que estaba desaparecida, que su familia no sabe de ella, fue localizada y está con bien, por lo menos, digamos, en cuanto a que ya regresó con su familia. Claro. No sabemos exactamente si alguna lesión o evidentemente, pues psicológicamente, ¿no? Lo que la orilló a hacer lo que hizo,
pero es una buena noticia y no hay que enojarnos, y no es un desperdicio de dinero. Ojalá hubiera más casos como este. Ojalá todos los casos terminaran así. Yo creo que luego cuando un caso toma tanta relevancia en medios o tanta relevancia social, pues muchas veces nos dan ganas, ¿no? Como de saber qué pasó, cuáles fueron los detalles. Como dices, la familia de ninguna manera debe ninguna explicación. Y lo bueno es que se haya encontrado. Por ahí sale Verónica a dar estas declaraciones que también se agradecen finalmente, ¿no? Que menciona todo esto y al final nos pone en contexto que ciertamente estamos en ese espacio en el que cualquier persona o muchas personas podemos ser víctimas también de una situación similar. Vamos al siguiente caso, Pepe. El trabajador del Poder Judicial, Rubén Alain Orozco Franco, pues permanece desaparecido, pero a quien se localiza y se detiene es a un hombre que presuntamente está implicado en la desaparición de Alain. Ahora lo que sucede es que esta persona detenida pues está grave de salud porque se accidentó en una motocicleta y esta persona se llama Oscar Isaac T. y fungía como oficial judicial C en un área del distrito de Amparo, donde trabajaba junto a Rubén Alain Orozco, que es del quien también se supone que era su amigo. Las autoridades esperan que se recupere esta persona para que pueda brindar información. Sí, es trabajador del Poder Judicial. Por ahí en Ciudad Judicial se estuvieron manifestando compañeras de los juzgados que lo conocen, y esta persona que era su compañera de trabajo, no queda claro exactamente su papel en torno a la desaparición, pero aparentemente podría tener información. Estaba en el lugar de la desaparición, en el momento de la desaparición, es lo que se sabe, y luego pues al parecer no sé si es el mismo día que se accidenta, el mismo día que desaparece Rubén Alain, que esta persona va en motocicleta y se accidenta. No sabemos exactamente, pero lo encuentran a él en el hospital varios días después, en Zacatecas. Exactamente, ya no estaba aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, pues ojalá que se recupere y que pueda ayudar a localizar a Alain, más allá de las razones de su papel. Pues insistimos, ¿no? Lo importante y lo urgente, lo fundamental es encontrarlo con vida, con bien, que pueda regresar a casa y pues el resto, ¿no? Del caso que se investigue, pero lo principal es que se le encuentre con vida, y es lo que exigen sus compañeras por allá del Poder Judicial. Esta semana también leíamos este caso, Pepe, que a mí me pareció terrible. Seguramente tú tienes un poquito más de detalles, pero bueno, lo que se sabe por la nota de prensa que publica en NTR Lauro Rodríguez es el caso de Perla Guadalupe Sánchez Ortiz, quien desaparece el 4 de julio del 2020 en El Salto. Para el día 12 del mismo mes ya había sido encontrado su cuerpo sin vida en una brecha en el municipio de Tlajomulco. Tiene esta persona, Perla Guadalupe, pues 2 hijos que se quedan a resguardo de su madre, de la señora Marcela Ortiz, madre de Perla, quien a pesar de hacer visitas semanales a CEMEFO, no fue avisada del hallazgo del cuerpo de su hija sino hasta 9 meses después. Es decir, desaparece el 4, la encuentran el 12, pero hasta 9 meses después le avisan a la señora Marcela Ortiz que encontraron el cuerpo de su hija. Y pues eso no es todo, ¿no? En abril del 2021, cuando ya había sido depositada Perla en una fosa común en un panteón de Guadalajara, básicamente le avisan a la mamá que encuentran el cuerpo de su hija, que está en una fosa en algún panteón, ni siquiera saben en cuál, y para recuperar su cuerpo le piden 8,000 pesos que la señora Marcela pues no tiene. Y que no tendrían que pedirle, además. No hay una razón para exigirle dinero para poder sacar el cuerpo de Perla. Y pues hay que entender la situación de esta madre y de muchas otras que de un momento para otro ahora se convierten en cuidadoras de sus nietos, de los hijos de sus hijos desaparecidos. Es algo muy común. Entonces, pues su situación económica es bastante complicada. Es una mujer que de pronto ahora tiene que hacerse cargo de 2 niños, además de estar buscando a su hija. Claro que hay una crisis forense, las autoridades no lo quieren reconocer. Por ahí escuchábamos unas declaraciones de Ricardo Sánchez Berúben, el coordinador general de seguridad del Estado, y hablaba de que no hay una crisis forense porque todavía hay espacios disponibles para recibir más cuerpos. Es que la crisis, en su momento, el escándalo de los trailers, que ya vamos para 5 años, por cierto, de esos hechos. Que recordemos, era la crisis, o sea, no había lugar para poner tantos cantidad de cuerpos en las cámaras refrigeradas o en las cámaras frías que tiene
el CEMEFO y entonces contratan estos trailers refrigerados para poner los cuerpos. Al final de cuentas también el espacio no era suficiente en las mismas instalaciones de CEMEFO y se los llevan a un predio junto a unas casas. Casas, ¿no? Así es. Y fue un escándalo. El olor es lo que empiezan los vecinos a reclamar, pero pues tenían cajas de camiones refrigerados. Además creo que ni siquiera estaban, bueno, no sé si estaban conectados o en funcionamiento, pero ya escurrían sangre, malos olores, los cuerpos en descomposición, más de 400. Y una locura. Digamos, eso puso en el foco esta crisis forense. En ese momento hace 5 se años. vieron rebasados por los espacios. Hoy dice el coordinador, no hay crisis porque ya hay espacios para seguir trayendo más cuerpos. Pero es que la crisis no es la falta de espacios, es el número de cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Más de 3,000 oficialmente reconoce el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Más de 3,000 cuerpos. Más de 3,000 personas que están muertas, que tiene el Estado, no sé si es la palabra correcta, la posesión, es decir, tiene la autoridad ya en su poder esos cuerpos y no están identificados. Esa es la crisis forense. Y ahora no los pueden mandar a fosas comunes, ¿verdad? Ahora con la nueva ley de víctimas, ¿o cuál es la...? Así es, así como a fosas comunes, no. Sí se pueden enterrar justamente para evitar que siga en descomposición el cuerpo, pero tienes que identificar perfectamente, o sea, tener todo el inventario de la ropa, de los objetos que llevaba esa persona fallecida cuando se le localizó, sacarle las muestras y demás. Lo entierras y en su momento cuando lo identificas y la familia lo reclama, entonces lo exhumas. Y ya sabes exactamente más o menos dónde está. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en este caso con Perla Guadalupe? Así es, o sea, ella la encuentran, se tarda 9 meses en saber quién es ella, a pesar de que la mamá iba constantemente, que además eso es una revictimización terrible de las familias. Les muestran fotografías de los cuerpos para ver si identifican a sus seres queridos. Imaginen el sentimiento ahí, todavía la madre no sabe si está con vida o no Perla, pero entre las cosas que le dicen que tiene que hacer si quiere encontrar a su hija es ir a CEMEFO y estar viendo fotografías de cuerpos. Muchas veces ni siquiera pues es el cuerpo, ¿no? Sino partes de los cuerpos. Es algo terrible. Se tarda 9 meses en saber que... terrible porque encontraron el cuerpo a los 8 días de la desaparición. O sea, realmente no pasó, pues pasó una semana. Y fueron 9 meses de incertidumbre total, de no saber ella dónde está su hija y sus pequeños dónde está su madre. Oye, y si bien se tardan 9 meses en avisarle a la mamá que ya encontraron el cuerpo, que ya la identificaron, a los 3 meses de que tenía en posesión el cuerpo CEMEFO es que la mandan a esta fosa común de la que ni siquiera le dicen en qué panteón está. O sea, si lo tuvieran así como dices, como debiera ser como muy organizada, pues deberían saber exactamente en qué lugar está. No sé si lo sepan o no se lo dijeron a la madre, pero bueno. No se lo han dicho, esperemos que sí lo sepan. Deberían, es obligación. Si tú vas y entierras un cuerpo, debes de tener todos los datos justamente para que lo puedas recuperar. Aparentemente, pues es una clase de extorsión, corrupción, en el sentido de mientras no nos pague esos 8,000 pesos, no le vamos a regresar, ¿no? El cuerpo de su hija. No tienen por qué cobrarle. Además, las autoridades tienen programas sociales para apoyar a familiares víctimas de la desaparición forzada, desde el DIF, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Tienen sus propios programas. También la propia Fiscalía del Estado, por ejemplo, da apoyo psicológico y demás. Entonces hay instituciones que se encargan de atender y de apoyar a estas personas, y se le debería a ella de apoyar. No tienen por qué obligarla a pagar un recurso por recuperar ese cuerpo, y es algo común, no es el primer caso. Esto es terrible porque... ¿Por qué terrible decimos, no? No nomás porque lo queramos calificar así. Hay que entender, en 2020 ella desaparece. Sí. Julio de 2020. Son ya 3 años en donde esta familia no ha podido cerrar ese ciclo de dolor. Ya no van a recuperar a Perla. Sus hijos ya no van a recuperar a su madre ya no va a recuperar a su hija. Pero no han podido cerrar esa herida tan grande. En la nota de Laura, la verdad, está muy bien escrita y es así dolorosísima, porque también nos cuenta cómo Marcela, junto con los niños, pues fueron a colocar una cruz y recuerdan como el lugar, pues, de la muerte de su hija o de su madre, la brecha donde fue encontrado el cuerpo, ¿no? Y ahí ponen una fotografía. También la señora Marcela
cuentan en la nota, pues no sabe leer ni escribir y ella cree que se están aprovechando de su condición para exigirle este pago. Sí, y pues finalmente se van a cumplir 3 años solo el próximo mes de julio de su desaparición, no poder recuperar el cuerpo, y en parte tiene que ver con eso, con la crisis forense, el que se tarden tanto en identificar los cuerpos, que haya un desorden enorme de en dónde están, y obviamente estos miles de cuerpos que no saben quiénes son. Y el hecho de corrupción, que no es la primera vez en donde a las familias les exigen pues recursos que están fuera de sus posibilidades para regresarles el cuerpo, y si no lo pagan no les dan el cuerpo, y entonces pues no pueden cerrar ese terrible momento para las familias. Hablando de esta misma crisis forense, Pepe, las madres buscadoras de Jalisco protestaron frente a CEMEFO el pasado 22 de mayo por lo tardado que es que les entreguen los cuerpos específicamente pues, de sus familiares, y después del caso de los jóvenes desaparecidos por este caso conocido como el call center, les dijeron que la orden era concentrarse en ese caso y entonces el resto de víctimas han tenido que esperar. Dicen las madres buscadoras que ya planean llevar a cabo otra manifestación. El colectivo además ha encontrado más cuerpos este martes en Tlajomulco y el miércoles también en San Juan de Ocotán, más cuerpos en fosas clandestinas. Y por ahí leíamos esta nota también, me parece, con información pues fuertísima y terrible también de Lauro Rodríguez, en la que dice 224 cadáveres han sido hallados en fosas clandestinas, pero de 224 solo 8 se han entregado, es decir, un 3.5% de los cuerpos hallados en fosas clandestinas han sido entregados a sus familiares o a quienes los han reclamado. Va muy lento, ¿no? Las cifras hablan por sí mismas. Menos del 5%, y lamentablemente municipios como Tlajomulco encabezan a nivel nacional el número de personas que han sido extraídas de fosas clandestinas. Es todo este tema además muy complejo porque obviamente habla mal de un gobierno. Claro. Y el gobierno del estado, aunque hay esfuerzos, y ya lo platicamos el jueves pasado con Ana Carolina Chimiak de CEPAD y del Consejo Estatal de Búsqueda, aunque hay avances, no son evidentemente lo suficiente al nivel de la crisis de violencia y la crisis forense que tiene el Estado, y en lugar de atender eso o reconocer que están rebasadas las autoridades, que se necesitan apoyos extraordinarios, lo que prefiere hacer el gobierno es maquillar la situación, minimizar, decir que no hay ninguna crisis. Que es lo que más enoja, ¿no? Además. Claro. Si tú me dices, está bien, aceptamos el problema y además estamos haciendo esto y reconociendo que necesitamos apoyo para solucionar la problemática, pues todavía es entendible, ¿no? Pero si te presentan este maquillaje y este pretendido discurso de que todo está bien y de que realmente las cosas no son tan malas como parecen, pues... Y la además, gente no es tonta, ¿no? Claro. Y además, pues manipular las cifras, o incluso se podría decir mentir, en el sentido de todos estos cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas, en los discursos oficiales, digamos, en la comunicación del gobierno, se desaparecen esas personas, no se cuentan entre las víctimas de la violencia en el estado como personas que pues fueron asesinadas. Entonces... Se pretende con solo mediáticamente, explicaciones mediáticas, resolver un problema o hacer creer a la sociedad que no existe un problema, en lugar de reconocer la gravedad de la situación y pedir ayuda inclusive internacional si es necesaria. Claro que hay tareas, claro que hay funcionarios públicos en CEMEFO, en el gobierno del estado, en la fiscalía, que hacen bien su trabajo, pero en general... todo ese trabajo no es suficiente, la crisis no es suficiente, y mientras no se reconozca oficialmente y no se explique a la gente la gravedad de la situación, pues difícilmente vamos a encontrar una salida. Sí, el trabajo no es suficiente para el nivel de crisis, ¿no?, que tenemos. Pepe, hablando de mentir, te voy a cantar una canción y vamos a cambiar de tema. Ya la empecé una vez a cantar en un programa pasado. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a trasladar hasta Belénes. Ya no mames, le dicen los estudiantes del Cuxla Normal a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, quienes abiertamente pues les mintieron a sus alumnos, pues estos denuncian que el registro de materias que están haciendo para el próximo ciclo escolar, ya todas estas materias aparecen en Belénes y ninguna en el campus La Normal,
pues como habían prometido las autoridades universitarias. Sí, hay que recordar, son las últimas 7 carreras que tomaban clase en el plantel de la Normal, el histórico de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Desde hace muchos años se han estado trasladando las carreras hacia la zona de Belénes, en el norte de la ciudad, allá por la zona del Auditorio Telmex y demás. Sí. Bueno, los estudiantes tomaron por 22 días este plantel en protesta para exigir Cush no se mueve, es decir, no queremos irnos al Belénes, queremos continuar en la Normal. Permanecer, sí. Hubo pues cartas públicas que hizo la Universidad de Guadalajara asegurando que para resolver este tema y entendiendo las dificultades que implicaba para muchos estudiantes trasladarse a otro centro universitario, se les dijo, quien quiera terminar su carrera en Cush la Normal, se les van a dar facilidades para que así sea. Y en los hechos, pues fue puro discurso. Cuando se intentó dialogar, cuando hubo una mesa de diálogo por ahí más de 5 horas que estuvieron platicando autoridades con representantes de este grupo de estudiantes en paro, pues no se les daba realmente las opciones para que pudieran seguir estudiando en la Normal. No había posibilidad, les decían, no, es que no se puede, ustedes nos dijeron, ustedes nos prometieron, están las cartas públicas y todo, ¿no? Y finalmente, pues ya se ofertan las materias del siguiente semestre. Y lo que comentaron durante la semana en una asamblea abierta, pues es todas las materias están programadas en Belénes, pues finalmente el Cush sí se mueve. El mismo rector de la universidad salió a dar algunas declaraciones, hablan de la remodelación del Cush la Normal, incluso por ahí le negaron la entrada a compañeros de prensa, a personas de NTR que pedían hacer un recorrido por las instalaciones del Cush la Normal. Les dicen que van a construir este nuevo centro universitario y que, bueno, para dignificar las instalaciones del Cush, que dignificar las instalaciones del Cush es uno de los compromisos de Ricardo Villanueva Lomelí, que terminará su rectorado en 2025. Sí, lo que se ha dicho a la prensa es que este centro de la Normal, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Hace bastantes años, cuando había otro rector, Tonatio Bravo, la universidad estaba analizando la posibilidad de construir vivienda o comercios en ese lugar. Finalmente eso se descarta, se reconoce que tiene un valor patrimonial, arquitectónico. Por ejemplo, hay un edificio semicircular donde antes tomaba clases Derecho. Ya Derecho ya está en Belénes, el Auditorio Salvador Allende, la biblioteca y demás, ¿no? Entonces, el espacio va a quedar académico. Lo que sí es cierto es que necesita mantenimiento y lo que se ha dicho todavía no está 100% confirmado, pero son los planes, es construir ahí un nuevo centro universitario multitemático, ya no de sé. Especialidades, decía, ¿no? Con muchos posgrados y que abarquen, digamos, como pues muchas disciplinas. Inclusive se habla de que sea transdisciplinario, es algo que está promoviendo el rector Ricardo Villanueva desde que llegó y está impulsando una reingeniería al interior de la universidad. No recuerdo cuál es la frase, pero este año todos los documentos oficiales de la UDG llevan una frase que tiene que ver con lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, es decir, ya no que sea ciencias sociales por un lado, ciencias exactas por otro, económicas por otro, sino que se crucen, ¿no? Es una nueva forma de ver en donde no divides disciplinas, sino las juntas, y es un poco como el nuevo proyecto ahí en Cush la Normal que van a lanzar, como en donde haya pues materias que se cruzan entre lo biológico, lo social, lo ingenieril y demás. Lo que decían entre la discusión, estudiantes que hoy estudian en Cush la Normal, pues que no ven por qué no pueden formar parte de ese centro multitemático cuando las ciencias sociales y humanidades, en especial históricos y humanos, es decir, la licenciatura en historia, en geografía, en antropología, que eran las últimas que faltaban por ser enviadas, pues que podrían formar parte de ese centro multitemático. Finalmente, pues no hubo apertura para ello. ¿Cómo va a ser, Pepe? Si les afean la universidad, si esto es parte de la hipsterización del centro que quiere Pablo Lemus, pues claro que no les van a dejar a la gente de filosofía, a la gente que estaba por ahí haciendo protesta, pues permanecer. Mejor los hacen a un lado y ahora sí un centro multitemático y de especialidades hipster.
Es lo que yo veo, porque veo mucha alianza ahí entre el Pablo Lemus y la Universidad de Guadalajara. Te estás adelantando el próximo año. Vamos, pues ya todo el mundo se está adelantando al próximo año. Yo soy el que menos me estoy adelantando. Sí, es cierto. Solo decir de este tema que pues ojalá le demos seguimiento para ver esta decisión de la universidad de no escuchar el reclamo, pues ojalá no se convierta en deserción, ¿no? De por sí son carreras que no son tan populares como en el CUSH, la de abogado, o en otros centros universitarios de medicina. Son carreras que no tienen una matrícula muy grande y pues este desplazamiento forzado, así le llaman, simplemente el que se les envíe sin la posibilidad si no te quieres ir y te están obligando a moverte, no sé cómo se le puede llamar. Pues finalmente puede ahí pues generar que estudiantes dejen la carrera. Pepe, en otro tema vamos a el Bajío, esta zona de allá de amortiguamiento, una zona muy importante en Zapopan y que ya desde hace mucho tiempo ha resonado. Son 980 hectáreas donde se comprende la zona protegida del Bajío y donde se encuentra, por ejemplo, el Estadio de las Chivas, la ex Villa Panamericana. 315 de esas 980 hectáreas ya han sido urbanizadas, es decir, más de una tercera parte, y al parecer cada día serán más. Estas notas que estuvo publicando Agustín del Castillo la semana pasada, pues resaltan cómo la administración estatal ha perdido 4 juicios que se convirtieron, por ejemplo, en 2 jurisprudencias, y de llegar a 5 jurisprudencias, pues el decreto de protección podría irse literalmente a la basura. Sí, es bastante delicado. Hay que recordar, esto se da en la coyuntura mediática en donde pues se obliga a las autoridades municipales de Zapopan allá a dar la habitabilidad de la Villa Panamericana. Esto quiere decir pues por juicios, justo por los daños ambientales que significaba el que se hubiera construido esta serie de edificios que fueron para los Juegos Panamericanos del 2011, pero que se iban a transformar en vivienda y que hoy en día ya son vivienda, se construyera ahí pegadito al Bosque de la Primavera, en una zona muy importante para la infiltración de agua hacia el subsuelo. Se le conoce, el nombre es el Bajío del Arenal o el Bajío de la Arena. Quienes hemos ido, pues puedes encontrar literal esa arena blanca súper finita, el suelo de esa zona del bosque, y bajan muchos cauces. Entonces es como una esponja en donde se van recargando los mantos acuíferos subterráneos, de los que más o menos la tercera parte de la ciudad depende de sacar agua de ahí. Entonces es muy importante protegerla, y el gobierno del estado, en medio de la polémica mediática de que tenían ya que dar la habitabilidad y permitir que se habitaran esas villas panamericanas, que se vendieran y que alguien hiciera negocio con ello, dice, pero vamos a proteger el Bajío. Sí, vamos a dejar que la Villa Panamericana pues opere, pero el resto de la zona ya va a estar protegida. Lanzan este decreto que estaba pues sostenido con pincitas y pues ya lo están tumbando jurídicamente. Por tanto, pues es muy probable que ese decreto no sirva para nada y que continúe los fraccionamientos, las construcciones en esa zona, que a la larga quizá no lo veamos inmediatamente, pero claro que va a tener un impacto en el abastecimiento de agua potable, en cómo funciona el ciclo hidrológico, sobre todo la zona subterránea, más inundaciones, menos agua, ¿no? Mantos acuíferos más explotados y demás, y pues tiene mucho que ver con que no hubo una consulta. Aparentemente lo que se hace es un decreto de protección en donde nada más el gobierno dice, aquí ya no puedes construir. A pesar de que ya hay construcciones. A pesar de que ya hay construcciones. Entonces, lo que debió de haberse hecho, y aparentemente ya había un camino y nunca se completó, es declararle un área natural protegida en forma, no con este esquema de recuperación ambiental, sino como un área natural protegida de importancia hidrológica o alguna otra clasificación. Y en todo decreto implica una consulta pública en donde se escucha a los propietarios de los terrenos, se escucha especialistas, demás. Hay observaciones que se atienden y finalmente deriva ya en un decreto de área natural protegida en forma, no como express que sacaron para salir al paso mediáticamente. Y pues mientras eso no ocurra,
Esto va a pasar, se va a judicializar, los desarrolladores van a ganar los juicios y va a continuar la urbanización de una zona que tendría que ser pues protegida. ¿Todavía se puede buscar ese decreto de área natural protegida? Sí, sí. O sea, no es que ya haya pasado la oportunidad. No, todavía se puede hacer. El problema es que se ha pasado la oportunidad para todos estos desarrollos que ya han ganado los juicios y en donde ya la autoridad ya no puede impedir que construyan. Aquí también tiene que haber, le llaman gobernanza, ¿no? Básicamente que las autoridades dialoguen y lleguen a acuerdos, ¿no? Ok, bueno. Si estás empeñado en construir y nos vas a ganar judicialmente, pues vamos llegando a un acuerdo, por lo menos bájale a la densidad o promueve que estas construcciones tengan pozos de absorción, más espacios jardinados, ¿no? Porque muchos de estos fraccionamientos son casa, calle y no hay espacios verdes y demás. O hay deforestación, los pocos árboles que quedan los cortas. Entonces, mucho tiene que ver también con negociar. Y si te la va a ganar legalmente, pues bueno, buscar entonces que ese triunfo de la mafia inmobiliaria sea menor en el sentido de que se pueda proteger parte, aunque sea. Pero, pues aparentemente este decreto pues solo fue mediático y no realmente hubo una intención y un fortalecimiento legal para que ese decreto de protección fuera sólido y realmente le diera protección a ese espacio. Pues seguiremos hablando del Bajío del Arenal. Seguramente por ahí también traemos un tema incluso de extracción de arena y de otras cosas en la misma zona. Pepe, el señor José Luis O. ya se encuentra en prisión tras haber sido condenado a 5 años de prisión y al pago de más de 700,000 pesos por haber iniciado un incendio en el bosque El Nixtiquil el 22 de marzo del 2021. Este incendio consumió más de 10 hectáreas del bosque y en su momento el señor José Luis fue encontrado en el lugar del incendio con un encendedor mientras prendía fuego a matorrales y pastizales, ahora sí que con las manos en la hojarasca. Sí, digamos que como señal es importante, es uno de los bosques en donde se reconoce tiene el mayor porcentaje de incendios provocados. Prácticamente no hay incendios, digamos, naturales o agrícolas, como por ejemplo en el bosque de la primavera y en otros, todos son pues intencionales y muy relacionados con el avance, ¿no?, de la urbanización alrededor y dentro del bosque. Es uno de los bosques más presionados por las casas, por el desarrollo inmobiliario. Exactamente, ¿no? Está ahí al norponiente de la ciudad, en Zapopan. Es un área natural protegida, aunque buena parte del bosque quedó fuera de este decreto de protección. Es bosque, tú vas y lo ves claramente que es bosque, aún así, pues por razones políticas, económicas se deja fuera buena parte y sobre todo esas son las zonas que se están quemando. Que es importante el mensaje que se lanza, pero ojo aquí. Sí, o sea, también. El señor Luis O. no es la mafia inmobiliaria que está detrás de esos incendios. Sí, yo creo que la mafia inmobiliaria no está con un encendedor ahí prendiendo literalmente el cerro, ¿no? Es una persona a quien le pagaron por hacerlo y se quien le va a pagar las consecuencias. Exacto. Y se le agarra en fragante y no sé. Y lo detienen, ¿no? Obviamente hay las denuncias y se busca pues que pague por ese delito, pero ahora sí que es como el que lo hizo materialmente, pero el autor intelectual de esos incendios, pues todavía queda muchas dudas y sobre todo, pues que todos los días vemos cómo va avanzando esa urbanización, cientos de árboles que el ayuntamiento de Zapopan autoriza a cortar, cauces de agua que son invadidos con calles, con viviendas. Entonces, pues esta cultura también de, no sé, cultura de pensar que la solución puede venir por la cárcel, ¿no? Y también ya escuchamos siempre al gobernador diciendo, van a ser tantos años de cárcel a quien se encuentre incendiando el bosque. Bueno, mejor mete a la cárcel a los que están corrompiendo al TAE para hacer este tipo de edificios, construcciones de los que ya hemos hablado y de los que vamos a hablar también el jueves con un invitado por ahí, con el abogado Cristian Gudiño, así ¿no? Es. Que vamos a tener un episodio muy bueno sobre el caso también pues de la mafia inmobiliaria y de la gran construcción de torres y cómo afectan a los vecinos y vecinas. Bueno, pues eso es lo que quisiéramos, yo creo que escuchar, ¿no? Un gobernador que realmente esté pensando en el fondo más que en la forma y en este tipo de personas que finalmente, como dices, pues muchas veces suelen ser simplemente vehículos para llevar a cabo planes de alguien más.
Pepe, este año en Jalisco es el estado de la República con mayor número de incendios forestales. Se registraron 1,221 que han dañado hasta 147,619 hectáreas. Si hace rato hablábamos de las más de 10 hectáreas que se quemaron en el bosque del Nixticul, imagínate 147,619 hectáreas. De acuerdo a los registros de Semadet, esta extensión equivaldría a 4 veces el bosque La Primavera. Sí, tiene 30,500 hectáreas, si no me mal recuerdo, solo el área natural protegida del bosque La Primavera. Igual hay muchas zonas boscosas que están fuera de ese polígono de protección. Y pues bueno, ahí está, ¿no? La cifra, 4 veces el bosque La Primavera de ese tamaño. Solo en este año. Las afectaciones de los incendios este año. Obviamente el que no lleguen las lluvias, ¿no? La situación del cambio climático impacta en todo esto, pero también hay que recordar que muchas de los incendios son producto de actividades ilegales, fuego intencionalmente, ¿no? Que se prende. También hay quemas agrícolas que se salen de control. También hay incendios naturales con esta fuerte sequía. O hasta accidentes y cosas así medias. Exacto. Pero pues muchos tienen que ver con actividades ilegales. Pepe, 103 brigadistas forestales mexicanos viajan a Canadá, pero solo 2 de ellos en esta ocasión son de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. La temporada aún no termina aquí en el estado, bueno, tampoco en el país, pero la experiencia laboral internacional que tienen estos brigadistas forestales, pues esta vez digamos que se les impide o no se les da a la gente de Jalisco, a los jaliscienses, y también el pago en dólares que reciben normalmente por este tipo de trabajos. En su momento lo hemos hablado, brigadistas forestales pues solo les dan empleo en una temporada. Claro. Entonces, esto de viajar a Canadá, a Estados Unidos, a ayudar a trabajar literalmente en apagar fuegos en estos países, les viene súper bien para sobrevivir el resto del año, en donde tienen que buscar otras actividades porque no se han creado los esquemas para tener suficientes brigadistas forestales contratados todo el año. Entonces, pues lamentablemente el que se hubiera extendido la temporada de estiaje, el que no lleguen las lluvias, pues genera que hoy en día sigan activos los incendios forestales que normalmente bajan muchísimo con las lluvias. Ni el 24 de junio llovió. Ni el día de San Juan. Yo ni sé quién era, pero todo el mundo decía que ese día iba a llover. Es que sí, yo recuerdo que... Mi mamá me dijo el fin de semana, ese día siempre llovía, ¿y ahora? Y nada, o sea, se han extendido y normalmente ya había lluvias días antes, pero de cajón, ¿no? El 24 era tormenta y pues ahora... En algunas zonas una chispeadilla ahí que no sirve de nada. Y hablando de incendios forestales, pues siguen activos, siguen generándose, y los brigadistas pues les dijeron no te puedes ir a Canadá, te quedas aquí a atender, cuando normalmente pues ya se habían retirado de sus actividades aquí en el país y se iban a ganar este dinero en dólares, que era muy importante. Entonces, bueno, también para quienes arriesgan la vida, y que este año también hubo brigadistas que perdieron la vida lamentablemente en los incendios, pues se complica también económicamente. Sigue la sequía extrema en colonias del área metropolitana de Guadalajara, siguen siendo afectadas. En Tlaquepaque, vecinos se manifestaron, pues desde hace 2 meses no tienen agua potable y pues bueno, gastan en pipas mientras no llega el agua. Sí, también hubo habitantes allá de la zona de carretera Tezistán, Juanquil Preciado, que cerraron la avenida. También acá en Tlajomulco hay algunas zonas en donde ya está impactando. Ya prácticamente esta sequía, aunque las presas del estado, por ejemplo, las más cercanas, Chapala, la de Calderón, que sirven para abastecer a Guadalajara, están como a la mitad, no han llegado a niveles críticos en donde el plano ya no le puede sacar agua, pues obviamente este calor genera que haya más demanda de agua, que utilicemos más agua, y entonces hay zonas en donde pues no se da abasto el CIAPA o los propios municipios. Es complicado. Demanda de agua, de hielo y de aires acondicionados, ¿no? Por ahí comentábamos incluso el fin de semana con Vanessa Robles, cronista, periodista, que a un señor, ella de las cosas cotidianas le ve lo extraordinario, ¿no? Y entonces platicaba como un negocio de aires acondicionados está empezando a trabajar, no sé, 6 de la mañana y terminando 11 de la noche, y que literalmente el dueño le dijo, nos estamos haciendo ricos con la instalación de aires acondicionados. Y bueno, la crisis de hielo, yo creo que ya más de uno de ustedes ya lo habrá vivido. Sí, pues una situación
complicada, el calorón, y rezándole a Tlaloc que por favor se apiade por y favor, ya venga. Plantón también, Pepe, de los vecinos de Tonalá que comenzaron el pasado martes para exigirle al presidente de Guadalajara, Pablo Lemus. Gente de Tonalá viene a Guadalajara a exigirle a Pablo Lemus que escuche sus peticiones, pues en ese municipio se han recibido por décadas los residuos de la capital. Además de hablar ahorita de lo del cielo, pero no sé si quieres comentar algo de este plantón. Sí, bueno, se instalaron ahí esperando que les recibiera el alcalde o personal del ayuntamiento. No hubo posibilidad de que pudieran ser atendidos. Sí llamaba eso la atención, ¿no? Era gente de Tonalá protestando en Guadalajara porque hablan que en el municipio tonalteca pues no les han dado respuesta. Tienen muchos problemas. Para empezar, Matatlán, este basurero que estuvo operando por más de un año de forma totalmente irregular y que está en posesión de CAPSA, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Guadalajara, y en teoría el terreno también es del Ayuntamiento de Guadalajara. Es uno de los basureros que se incendió recientemente y pues se incendia justo por las irregularidades de una empresa que no ha sido pues llamada a cuentas por las autoridades municipales de Guadalajara. La mayor parte de la basura que recibieron allá en Tonalá y que les está afectando en el aire, en el agua, en todos los aspectos, los malos olores y demás, pues es tapatía, ¿no? Entonces por eso van a Guadalajara, no hubo atención. También el basurero Los Laureles está en el municipio de Tonalá, aunque digamos las poblaciones más cercanas son El Salto y Juanacatlán. En territorio es del lado de Tonalá y también no se le ha dado el mantenimiento necesario, se incendió por malos manejos y pues finalmente se está construyendo una nueva estación de transferencia de basura, esta del cielo, que no quiere la gente, que esa ya está operando y va a haber una nueva en la misma zona de Jauja, es al sur de Tonalá, la gente no la quiere y bueno. ¿Va a haber una nueva ahí? Va a haber una nueva. Esta del cielo en teoría era temporal y decían que este año se iba a terminar, pero aparentemente el ayuntamiento de Tonalá quiere extender su operación y además van a hacer una nueva y el ayuntamiento de Guadalajara está apoyando. Entonces, digamos que ven que de parte del ayuntamiento de Tonalá no hay apoyo, no hay respuesta, no hay una solución. Entonces intentaron ir al ayuntamiento de Guadalajara a ver si de parte de la capital del estado sí había y pues se tuvieron que ir sin resultados para ese plantón. Que no vaya a ser Lemus como Alfaro, que una vez fuimos a entrevista y estábamos ahí en su oficina y había una protesta afuera y mandó cerrar la persiana. Así como automáticamente la cerraron para no ver a la gente que estaba allá afuera protestando. También en este caso, Pepe, de la estación de transferencia denominada El Cielo, los mismos vecinos le solicitan a la Fiscalía General de la República que intervenga, pues está violando la suspensión con la que cuentan de esta estación de transferencia, y por otro lado el municipio dice que detener la estación pues afectaría a más de 500,000 de habitantes. Sí, a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque no tendrían a dónde llevar la basura. El hecho está en que se está llevando la basura a una zona que afecta a otros habitantes. Entonces es un problema que tiene que resolverse de fondo y que no se ha resuelto. Aquí cada semana anda Pepe Toral duro y dale con la basura. Ya cámbiale, Pepe, a tu tema. La ciudadanía en general, quienes no vivimos cerca de estos puntos a donde se lleva la basura, para nosotros el problema es solo cuando no pasa el camión y queremos que pase diario además, ¿no? O si no pasa un día nos enojamos. Exacto, nos enojamos y así. Es que ese no es el problema de la basura, el que pase o no el camión, sino tal cantidad de basura que generamos muy por encima del promedio mundial. Generamos basura de manera estúpida, o sea, compramos basura y la tiramos la basura sin pensar en el daño que le causa a la gente que tiene que recibir nuestro basural. No se le ha buscado una solución, no hay campañas para reducir la cantidad de basura. Exacto. Para separar desde hace años que es letra muerta. Que sería lo más, no sé, racional, así inmediato. Sí, claro. Y que ya existe la legislación y todo para hacerlo, quizás se le pueda mejorar, pero ya existe y no se aplica. Entonces, ¿quién paga finalmente? Pues la gente que vive alrededor de estos lugares que son irregulares o que no cumplen con las normas ambientales, que también al ser tanta basura y toda revuelta, pues es muy difícil procesarla y genera malos olores, genera estos lixiviados súper contaminantes. Y ahora que vienen las lluvias, hay que recordar, ese del cielo no es casualidad del nombre, está, digamos, en una parte alta y
las colonias de alrededor que protestan, como Jauja, están en la parte baja, que históricamente ya se está reconocido. Exacto. Como área de inundación. Área de inundación. Entonces es mera lógica. Está en una parte alta, va a llover, todos esos lixiviados, ¿a dónde van a ir a dar? ¿Y quién los va a recibir? Y entonces ahora no solo me va a inundar mi casa con la lluvia, sino además la lluvia va a traer lixiviados, o sea, juguitos de basura sumamente tóxicos. Y no sé si es el caso de todos los basureros, pero por ejemplo, en el caso del cielo, pues las comunidades y las colonias que están cerca, pues también son colonias y poblaciones muy vulnerables, ¿no? Que han vivido también muchísima marginalización. Sí, situación de pobreza, de violencia también. Por allá se han encontrado fosas, ha habido enfrentamientos. Digamos, ya viven en una situación de violencia y esta es otra violencia que se suma. Han ganado suspensiones para que deje de operar, pero el municipio de Tonalá dice, ¿y entonces a dónde llevo la basura? Y eso implica sanciones. Ya hay sanciones para el alcalde y para otros funcionarios del ayuntamiento de Tonalá. Son sanciones francamente pequeñas de entre 5 y 10 mil pesos por haber violado una suspensión judicial, y por eso quieren ya que entre la Fiscalía General de la República para que pues ya no sea solo una multa, sino pues cargos penales contra los funcionarios por incumplir. Es 10,374 pesos la multa que le impusieron al alcalde. No, pues con la mano en la cintura la paga. ¿De qué? Del dinero de la gente, diría el clásico. O igual y con su sueldo, pero a ver, debe de andar ganando arriba de 50,000 pesos, yo creo. No lo digo de memoria, no estoy seguro, pero no es menor el sueldo del alcalde de Tonalá. 10,000 pesos no es nada, ¿no? Y pues se quitan un problema de encima al seguir llevando la basura a un espacio que ya prepararon para eso, que ya tienen toda la logística junto con CAPSA. Eso también hay que poner atención. El ayuntamiento de Tonalá le resuelve el problema a la empresa a la que le pagas, porque es una tontería. El ayuntamiento el que construyó esa estación de transferencia. Claro, entonces pero que le da servicio a una empresa a la que tú le pagas por hacer eso. Una empresa privada. O sea, tú contratas a alguien para que te dé un servicio y le acabas resolviendo el servicio que te va a dar. Y sin dejarle de pagar ni retirarle las concesiones. Ese es uno de los problemas de fondo, definitivamente. La empresa CAPSA, que tiene desde los años 90 controlando el tema de la basura. La empresa es la que dicta la política de la basura, no las autoridades. Y no ha habido municipios. Y ahora sí que hay de todos los partidos, ¿eh? Llegó con el PRI. Continuó con el PAN y ahora Movimiento Ciudadano, y en el caso de Tonalá, Morena, y sigue, ¿no? Y la empresa haciéndose multimillonaria, y ahora los hermanos Amodio Herrera, que son los dueños de esta empresa, son multimillonarios que están metidos inclusive construyendo el Tren Maya. Tienen por allá desarrollos en Santa Fe, en la Ciudad de México, desarrollos de lujo. O sea, se han hecho multimillonarios a partir del negocio de la basura en la ciudad, pésimamente manejado, y no ha habido partido político que pueda hacerles frente. Hay quien habla de que por ahí donan dinero para las campañas. Eso pues es muy difícil de probarlo, porque no estamos hablando de que sea una donación, digamos, conforme a la ley electoral ni nada. Claro. No sabemos, digamos, aquí quizá no debería de decirlo porque no tengo las pruebas, pero definitivamente hay algo, porque políticamente no ha habido ningún partido y ningún político. Todos los gobernadores recientes fueron alcaldes de Guadalajara primero y luego gobernadores, y ni de alcaldes ni de gobernadores han podido con esa empresa que sigue llenándose los bolsillos mientras la gente resulta afectada. Pepe, hablando de alcaldes, pues retoman esta semana en el Congreso del Estado pues el pretendido golpe a la participación de las mujeres en las elecciones. Esta reforma electoral dejaría fuera, a ver si me recuerdas un poco cómo está la onda, el candado que permitía que haya mujeres candidatas en los municipios más grandes del estado. Así es. ¿Eso es? Con la población más grande, se habían hecho bloques para que los municipios estuvieran obligados a que por lo menos 5 de los 10 municipios más poblados tuvieran candidatas. Entonces, pues se les hace mano de puerco, ¿no? A los partidos para que pongan a mujeres, para que digamos, destinen parte de su presupuesto a la capacitación de las mujeres, porque luego esa era una excusa pues machista de los que partidos. No están capacitados. No, pues es que no tenemos mujeres, pues no están preparadas y así. Bueno, pues entonces se pusieron candados para que parte del financiamiento a fuerza tuviera que ver con la formación de cuadros políticos de mujeres, que se les permitiera más el acceso. Entonces se han dado un montón de estas marometas, las llamadas Juanitas, que eran candidatas
que en realidad se les obligaba a, en cuanto ganas el cargo, renuncias para que quede un hombre, ¿no? Cada elección se inventan alguna maña de los partidos para poder burlar y no permitir que las mujeres participen activamente en la política. Y acá estaba haciéndose una maña, pues digamos, de reforma para quitar ese candado. Lo que está ahorita en juego es justo eso, ¿no? Que hubiera un retroceso de acuerdo pues con los principios de derechos humanos que deben ser progresivos. Un derecho que ya ganaste no puede irse para atrás, ¿no? La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso avaló la realización de una consulta con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, porque al parecer pues no les queda claro si su propuesta de reforma es poquito o muchito violatoria. Pues está todavía la polémica, todavía no es un hecho, pero sí hay muchas mujeres políticas que están lanzando alertas y diciendo, a ver, lo que quiere hacer el Congreso es dar un paso para atrás, es emitir lineamientos que no vayan hacia adelante para impulsar todavía más la participación de las mujeres, sino un pasito para atrás y pues también con el riesgo de que eso finalmente se judicialice, ¿no? Tenga que haber juicios de derechos políticos y demás. Pues sí, hay muchas personas levantando la mano, saltando, personajes como Guadalupe Ramos Ponce, defensora de los derechos de las mujeres, y Paula Ramírez Jone, la consejera presidenta del Instituto Electoral Local. Dijeron pues que se deben procurar los lineamientos de paridad en las candidaturas y en caso de que el Congreso no lo haga, el instituto está listo para meter la mano. Ya ha pasado en otras ocasiones, digamos que sin violar la ley, digamos cumpliendo lo mínimo que marca la ley, el Instituto Electoral lanza lineamientos sin consultar al Congreso, todavía más avanzados, ¿no? Ya ha ocurrido. Entonces, pues a ver finalmente qué pasa. Es un tema en el que hay que poner atención. Pues ahora que vienen ya las elecciones formales, aunque ya las tenemos aquí las campañas formalmente, pues eso van a ser las reglas y va a ser muy importante para definir quién va a ser candidato de dónde, según esos lineamientos. Pues va a haber municipios en donde los partidos ahora sí que sí o sí van a tener que promover la participación de las mujeres y ya hombres se van a sentir por ahí que se violan sus derechos porque no puedo ser candidato. Sí puedes ser candidato, pero pues en los partidos deberán de determinar en dónde hay que darle espacio a las mujeres para que participen, que históricamente pues han sido excluidas de la política. Díganme ustedes cuántas alcaldesas de Guadalajara hay en la historia, cuántas gobernadoras de Jalisco, ¿no? Y apenas acaba de ser la primera legislatura que tiene mayoría de mujeres. Siempre habían sido más los hombres diputados y eso tiene muchos impactos más allá de pues la equidad. Hay cosas que los hombres no vemos como prioritarias que para la vida de las mujeres sí son prioritarias y mientras no tengan una voz, mientras no tengan un voto, mientras no estén participando activamente, pues los hombres nos va a valer gorro ese tipo de temas. Pues se vería muy mal un Congreso con mayoría de mujeres aprobando una cosa como esta, ¿no? Claro. Pero ahora sí que qué agusticidad, Pepe. ¿Por qué? Qué agusticidad, pero no la de Adán Augusto, sino la de Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, a quien se le vio muy sonriente acompañando al ex secretario de Gobernación la semana pasada, el lunes, que comenzó su gira de pre-candidato pues al gobierno de la República, ¿no? Quiere ser candidato de Morena. Empieza en Guadalajara esta pre-campaña, digamos, y Adán Augusto le reitera su apoyo frente a la pugna, que yo no sé ni cuál pugna hablan, ¿no? De la UDG que con el gobierno de Jalisco. Parece ser que ya eso ya se olvidó, pero bueno, le reitera su apoyo. Y nomás faltó el pelón para que esta nota se titulara Los Tres Amigos. Ya, bueno, ya se habían reunido, ¿no? Alguna vez esos tres personajes. Tres amigos después del fallecimiento de Raúl Padilla. Y sí llama la atención porque Adán Augusto es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, viene de Tabasco como él, han sido muy cercanos todas sus carreras políticas y hay que recordar que López Obrador no bajaba de cacique a Raúl Padilla, ¿no? Y sí llama mucho la atención que ahora Adán Augusto en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara hable muy bien de Padilla, que se necesitan más personas como él. Entonces sí hay definitivamente un cambio, un giro después del fallecimiento de Raúl Padilla. Entonces pues vamos viendo, aparentemente la Universidad de Guadalajara pues ya anda viendo ¿con quién emparejar? Con quién tener una buena relación. Lo cierto es que cuando ha venido las otras cocholatas, Claudia Sheinbaum, Brad, pues también hay acercamiento de cuadros de la Universidad de Guadalajara. Está bien, a ver,
es una universidad pública que si no pelea políticamente por más presupuesto y demás, pues difícilmente se lo van a dar, pero pues es un tema en el que hay que mantenernos con mucha atención. Para las personas que quieran escuchar más también de Adán Augusto, ahorita que decías es de Tabasco y tal, como su recorrido político, el podcast de Tribu Política está publicando unos perfiles de estas corcholatas, ¿no? Como se les ha llamado a los precandidatos, y el viernes pasado publicaron uno de Adán Augusto, bastante interesante, como su recorrido también pues en la política y también en los negocios allá en Tabasco. Pepe Lemus, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, descartó que las casas de los vecinos del Parque San Rafael presenten daños debido al colector que instala el CIAPA en esa zona. Dice Pablo, no tienen ningún daño de consideración ni de ningún tipo. Primero dijo de consideración y luego ni de ningún tipo. Pero si hubiera algo en lo que pudiéramos apoyar, lo vamos a hacer. Es que si hay daños, digo, yo no soy experto, quizá no sea un daño estructural importante, pero de que hay daños, ahí están las notas, en su momento las mencionamos, en donde pues sí hay algunas grietas en estas casas por el movimiento de las máquinas que están ahí al pie de la calle. Además que fue donde les pusieron las vallas y llegó la policía para que básicamente no salieran a impedirles la instalación de este ducto. Con una situación de violencia tremenda en la ciudad y más de 100 policías ahí impidiendo que vecinos puedan manifestarse o parar una obra que no quieren. Ya prácticamente está terminada. Yo creo que pues es un golpe fuerte para la gente de Jardines de la Paz, de otras colonias que se oponían a esta obra, que después de pues más de 6 años de lucha, pues finalmente la impusieron a base de violar suspensiones, del uso de la fuerza. Por ahí vecinas, inclusive ya mayores, que les tocó irse al bote, que las detuvieran por protestar, por defender un parque, por defender sus mantos acuíferos. Entonces creo que es un golpe muy fuerte. A ver finalmente cómo se procesa al interior de este movimiento que estuvo luchando en contra de esa obra, porque ya prácticamente ya quedan unos cuantos días. Prácticamente la obra ya está terminada, ya solo quedan pues cosas de forma, el que terminen las canchas de béisbol encima de este vaso regulador que construyeron en el parque, que tapen ya la calle y la pavimenten, pero como tal el colector prácticamente ya lo terminaron con el uso de la fuerza. Pues a ver finalmente cómo se procesa eso. Pues una situación complicada y ojalá que realmente los daños en las viviendas no sean de consideración, como dice el alcalde, porque si sí lo son, pues el problema va a continuar aunque la obra ya esté terminada. Pepe, también Pablo Lemus inaugura este parque lineal de Móstenes. Veía la nota de prensa, en la imagen se ve pues un predio prácticamente medio desértico con unas escaleritas, se ve algo la verdad muy precario. Se le invirtieron 37 millones de pesos y pues era un área que decían los vecinos que generaba mucha problemática, como por pandillas o este tipo de personas que se reunían en ese espacio semi-abandonado o abandonado. Y bueno, en el oriente de la ciudad de Guadalajara, ahora se inaugura este parque lineal, que la verdad pues es como una escalinata, así como en una Es una escalinata, ¿no? Porque, a ver, en realidad es un cauce de agua. Es un parque lineal a los lados de ese cauce de agua. Entonces es como una barranquita, por eso las escaleras. Y pues es un lugar en donde toda la vida ahí se tiraba basura y ciertamente pues personas haciendo maldades y demás. Entonces pues creo que es positivo y ojalá hubiera más, porque además este tipo de parques lineales, aunque están en el código urbano, por ejemplo, que se tiene que promover, hay un montón de cauces que ahí quedan, y luego porque hay invasiones de cauces, tanto de gente que no tiene una vivienda y encuentra ahí un espacio para construir su propia casa, autoconstrucción, como también negocios y demás que le van ganando espacio, plazas que se construyen encima de ríos, por ejemplo, Plaza Patria. Pues ese tipo de situaciones se evitarían si las autoridades municipales, aunque es una zona federal, pues buscan la manera de llegar a un acuerdo y poder construir este tipo de espacios alrededor del cauce, que dignifica muchísimo, le da un espacio de recreación, también pues genera menos contaminación de este tipo de espacios y evita justamente en buena medida que continúen las invasiones. ¿Y se le pueden poner ahí unos arbolitos o eso está
estaría de lujo, ¿no? Y que sean árboles nativos, que vivan cerca del agua, no sé, unos ahuehuetes, una cosa por el estilo, que son árboles que dan mucha sombra, que les viene muy bien estar junto a un cauce de agua, que ayuda a reducir la contaminación, el ruido, ¿no? Le vendría muy bien. ¿Tú estuviste por ahí en el parque? No, no he ido. ¿No? Hay que darnos una vuelta a la escalerita. A ver qué tal la escalerita, a ver si podemos subirla. Ayer por la noche, Pepe, también recibimos un comunicado del colectivo Luz de Esperanza. Lo estuvieron por ahí compartiendo también en otros espacios de redes sociales, denunciando que uno de sus miembros fue atacado a balazos por parte de miembros de la Policía Municipal de Zapopan, quienes supuestamente lo identificaron como parte de una riña. Pues clásico, ¿no? Te peleas y la policía te agarra a balazos. Sí. No, pues de ninguna manera me parece que sea, pues no sé, una respuesta a una riña, ni siquiera aunque hubiera existido, aunque claramente los miembros del colectivo Luz de Esperanza dicen pues que esta persona es parte de su colectivo y que no estaban en una búsqueda, ¿no? En vida. Nadie sale herido de estos balazos, que fueron más de 10 impactos al parecer, pero el compañero pues es detenido después por la policía de Zapopan, quienes pretendieron incriminarlo en esta dichosa riña. Sí, nos mandaron incluso el video de esta segunda parte en donde las patrullas de Zapopan pues están basculeando a este integrante del colectivo sin una explicación. Incluso le dicen, deje de grabar, usted no puede estar grabando, ¿no? Y claro Clásico. Que se puede grabar, digo, hay que afortunadamente aquí no pasó, pero pues sí te pueden agredir los policías. Tenemos el derecho a grabar el desempeño de un funcionario público aunque se enojen. Es tu derecho a documentar justamente para evitar en lo posible que violen tus derechos humanos, y si los violan para que tengas pruebas, claro que los puedes grabar mientras están basculando una persona o mientras están haciendo su trabajo. Justo para eso se hace esto de grabar. Y bueno, ahí queda la evidencia que no había explicaciones para haberlos retenido, para haberlos basculeado, para tenerlos ahí mucho tiempo. No había una razón, y lo que dice Luz de Esperanza, pues se les quería involucrar en esa riña en donde no participaron y en donde además la policía pues hizo detonaciones de forma irresponsable. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está esta agresión de policías de Zapopan. Fueron por lo menos 5 patrullas que intervinieron y pues y están identificadas además las patrullas. Ojalá hubiera alguna respuesta por parte de las autoridades. Sí, ¿no? Pues la corporación ya está indagando, es lo que dice el día de hoy una nota de Lauro Rodríguez en NTR, que ya la policía de Zapopan está investigando estos hechos. Entonces, bueno, a ver finalmente qué pasa. Y hay que recordar también el día de ayer en Mural, el compa Enrique Osorio sacó una nota en donde habla de que 36 personas de este colectivo Luz de Esperanza tienen un dispositivo como estos de pulso de vida o de localización. Perdón, no son 36, son 34. Este tipo de botones de pánico en donde llamas pues a las autoridades, y eso es porque pues les agreden, los siguen, les amenazan, ¿no? Entonces ya 34 botones de pánico que tiene solo este colectivo Luz de Esperanza. Entonces, bueno, muy importante darles protección. Claro, bastante importante. Pepe, en temas de actualización, agenda y cierre, por ahí había una nota que queríamos retomar del día de hoy. Sí, para darle seguimiento durante la semana, la hablamos sobre todo el año pasado, a finales del año pasado, es este predio que está en Paraísos del Coli, en el municipio de Zapopan, que de acuerdo con los planes parciales, con la planeación de la ciudad, ese espacio estaba destinado para hacer un parque, una plaza pública, un espacio recreativo. No hay, prácticamente hay unos cuantos parquecitos por ahí dispersos en la zona, no hay una unidad deportiva grande para las miles de personas que viven por ahí, y a pesar de ello el Ayuntamiento de Guadalajara usó ese predio para guardar sus camiones, de Zapopan, perdón. Para guardar camiones de basura. Camiones de basura, que sí huelen, aunque por ahí el alcalde alguna vez me decía, no ha sido, yo sí he ido y he estado en el lugar, hasta una vez me trepé a un árbol para poder ver el patio, porque no se puede desde afuera verlo, para ver el patio de los camiones, y hay muchísimos, y a simple vista se alcanza a ver la contaminación. Hay un dictamen pericial que promovieron los pobladores de los alrededores, que demuestra que los pozos de absorción, estos espacios que se crean para que el agua de lluvia pueda infiltrarse al subsuelo, tenían pues contaminación de la basura orgánica y lixiviados, ¿no? Entonces el ayuntamiento se ha resistido a cumplir lo que dice su propio ordenamiento.
movimiento, que ese lugar debe ser un parque, una unidad deportiva. Se ha estado negando, los vecinos tuvieron que recurrir a juzgados y bueno, el día de hoy Maggie Ursúa en Mural publica que ya el tribunal ordena a Zapopan el retiro de sus camiones de basura. Dice el alcalde Juan José Frangé, dice textual, ya tenemos el terreno aquí enfrente al que mandarían los camiones. En unos días empezaremos el movimiento de tierras y todo. No hay un límite para que yo tenga que cambiarme. Ahí ya está advirtiendo, no me apresure, ¿no? Pero finalmente le dan la razón a los vecinos. Desde hace años, 2019, si no me equivoco, está ese problema. 4 años por lo menos se tardaron en que llegara la justicia, pero pues tarde que temprano van a tener, como era el plan original, un parque ahí en Paraísos del Coli en forma, y bueno, el ayuntamiento de Zapopan tendrá que buscar otro lugar para poner sus camiones de basura. Y hablando de vecinos en lucha, de planes parciales, pues les recomendamos y les invitamos a escuchar este jueves también El Rumor de la Discordia con Cristian Gudiño, que nos va a hablar de este caso también muy importante de lucha y que logran finalmente, después de 8 años de lucha, ganar el caso del señor Salvador Martín de Alba y de la fundación de un fondo con el que van a seguir apoyando otros casos de vecinos afectados por megatorres y otros proyectos relacionados pues con la industria inmobiliaria, ¿no? Sí, pues ahí está la invitación el jueves, y también hoy publica El Informador una nota. Naciones Unidas afirma que consumo de drogas alcanza niveles récord. ¿En México o en el mundo? Es un informe mundial sobre drogas difundido el día de ayer en Viena, que destaca que los consumidores de estupefacientes aumentaron 23% en la última década. Entonces es este tema de que la prohibición del uso de drogas en el mundo lo único que ha traído es más consumidores de drogas, más violencia, más dinero para los grupos del crimen organizado. Entonces pues también invitamos a escuchar el After, que es el podcast con Mariana Mora, nuestra compañera periodista, que está haciendo entrevistas a un montón de especialistas relacionados con diversos temas del prohibicionismo, de drogas, de los efectos que tienen las drogas en las personas, en los cuerpos, y también pues de toda la política implicada, ¿no? Sí, es polémico, lo sabemos. Hay temas que a la gente o perspectivas que no le va a gustar a la gente, pero es una forma de abrir la discusión, de entender que la política que se ha seguido en torno a las drogas desde hace más de 50 años, no solo aquí en México, en el mundo, ha sido un rotundo fracaso, ha costado miles de vidas, ¿no? Además, y con efectos negativos para poblaciones como las de México, como las de otros países también, con un montón de precariedades que nos llevan a tener una vida pues con los niveles de violencia que hemos tenido. Entonces hay que buscar otras alternativas. Si esta no funciona, ¿cuáles se pueden usar? ¿Qué otras alternativas hay en otros países del mundo? ¿Qué iniciativas locales existen? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. La invitación, el After, lo van a escuchar todos los viernes, son 10 episodios. Ya empezamos el viernes pasado, lo van a escuchar también este viernes, y si quieren por ahí buscarlo, pues está en los mismos episodios del Rumor de la Discordia, tanto en los canales de las plataformas de audio como en YouTube. Muy bien, pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias, Pepe. Vámonos. Ángel. Gracias a ustedes que nos escuchan. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.